Franco Colapinto se ha convertido en uno de los protagonistas más sonados de la escena actual en la categoría máxima del automovilismo, especialmente desde que comenzó a circular la noticia de que estaría muy cerca de ocupar de forma definitiva un asiento titular en el equipo Alpine. Todo se remonta a la situación un tanto incómoda que experimenta Jack Doohan, quien se encuentra bajo una presión enorme para defender su posición en las primeras carreras. El llamado caso Doohan ha propiciado una cantidad impresionante de declaraciones, rumores e insinuaciones que apuntan a que la verdadera apuesta de Flavio Briatore, Oliver Oak y prácticamente todo el organigrama deportivo, es la llegada de Franco a la titularidad más temprano que tarde. Esa controversia, junto con el antecedente del test privado en Barcelona, donde se rumora que Franco fue de 3 a 5 décimas más rápido que Doohan, le ha dado un matiz de auténtico thriller a toda la situación. Antes de continuar, te quiero recordar que más del 90% de las personas que miran nuestros videos aún no están suscritas. Es completamente gratis y, al hacerlo, nos ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido como este. Las palabras de Pierre Gasly sobre Doohan dejaron a muchos aficionados pensando que, efectivamente, el piloto australiano no está en su mejor estado de ánimo. Gasly afirmó en una entrevista reciente que veía a Jack algo decaído ante tantas preguntas de la prensa y de la afición, que parecen acechar al piloto cada vez que encuentran una oportunidad. Muchas veces, en la Fórmula 1, cuando se percibe que un piloto se encuentra débil en lo mental, las presiones tienden a intensificarse, y esta vez no ha sido la excepción. De ahí que se comente que la mejor defensa de un piloto bajo la lupa mediática es, precisamente, mostrarse firme y sin vacilaciones. Quizás Doohan necesitaba llegar con un mensaje más contundente en las presentaciones de los equipos, en las primeras pruebas y en las ruedas de prensa, para que no le persiguieran con la misma insistencia. Lo cierto es que en el mundillo de la Fórmula 1 nada pasa desapercibido. Oliver Oak, quien funge como gran responsable en el equipo Alpine, también declaró que Franco Colapinto hizo un trabajo formidable durante el test de Barcelona, y que ese fue un momento ideal para que el joven argentino conociera al equipo desde dentro. Estas afirmaciones son sumamente reveladoras porque, además, Oak mencionó que es raro tener un piloto reserva con 9 grandes premios de experiencia. Esta frase se ha convertido en titular de diversos medios especializados, ya que pone en evidencia un planteamiento inusual. Franco ya compitió en 9 carreras de la máxima categoría cuando tuvo la oportunidad en Williams. Esa experiencia, por poca que parezca en comparación a la de otros pilotos consolidados, es valiosísima para un joven que aspira a la titularidad en un futuro cercano. Este tema de la experiencia previa es muy relevante. Es cierto que, para muchos, 9 grandes premios pueden sonar a poco, pero en Fórmula 1 no es fácil conseguir ni siquiera una prueba oficial de viernes. Y lo que Franco hizo con Williams en esas 9 carreras fue sobresalir en varias sesiones, sobre todo por su adaptación casi instantánea al monoplaza y su habilidad para entender la gestión de neumáticos y combustible. Más adelante, cuando se dieron las conversaciones entre Franco y Red Bull o Red Bull Racing, si lo pronunciamos tal cual se lee en español, también quedó claro que Colapinto generaba mucho interés en varias estructuras. Sin embargo, la oferta de Red Bull se desvaneció con el paso de los días, y a final de cuentas fue Alpine quien se quedó con el gran fichaje que deseaban. Si nos situamos en el contexto de Jack Doohan, veremos que este joven piloto australiano ha tenido oportunidades importantes en la categoría de formación y ha contado con apoyos muy poderosos para abrirse camino. No obstante, el peso del apellido, siendo hijo de un gran campeón del motociclismo, también conlleva la crítica de quienes aseguran que parte de su trayectoria ha sido facilitada por su nombre. Eso no quita el talento que Jack posee, ni las victorias que ha logrado en categorías inferiores, pero la realidad es que la Fórmula 1 es un deporte sumamente implacable. Nadie está exento de ser sustituido si no rinde al nivel esperado, y quienes no consiguen impresionar en las primeras de cambio, corren el riesgo de quedarse fuera del gran circo. La tensión se palpó aún más cuando Joan Villa del Prat, un histórico ingeniero que trabajó con Briatore en escuderías como Benetton y que también pasó por Ferrari, se atrevió a poner fecha de caducidad a la titularidad de Jack Doohan.
Villa del Prat declaró que a Jack solamente le quedaban 3 carreras para mostrar de qué pasta está hecho, o que en caso contrario terminaría siendo reemplazado por Franco. Estas afirmaciones, lejos de ser simples rumores, cobran peso cuando vienen de alguien tan experimentado en los despachos y en los boxes. La percepción colectiva es que el rendimiento real de Jack en las primeras carreras podría dictar sentencia. Dicho esto, no podemos olvidar que en la Fórmula 1 las presiones van más allá del plano deportivo. Hay compromisos con patrocinadores, hay política interna, acuerdos comerciales y posiciones de poder en las altas esferas que influyen en quién se mantiene y quién no. No obstante, Flavio Briatore no es un personaje que se deje amedrentar por la política. Si algo ha dejado claro es que él toma decisiones con base en sus propias convicciones y en la búsqueda de resultados. La incómoda declaración donde Briatore mencionaba a los 3 pilotos, Gasly, Dwan y Franco, y, acto seguido, pareció rectificar en mitad de la frase para no desvelar todo lo que pasa por su mente, demuestra que no está del todo convencido de sostener a Jack por mucho tiempo si no cumple con las expectativas. Dicho de otro modo, Briatore no va a temblar a la hora de bajarlo del monoplaza si la diferencia respecto a Pierre Gasly es demasiado grande o si se produce un cúmulo de errores costosos. Incluso dentro de la fábrica, ya no es un secreto que hay muchos ingenieros y responsables que confían en el potencial de Franco Colapinto. La oportunidad que tuvo de rodar en Barcelona, aunque fuese con un monoplaza de hace un par de temporadas, en el argot se le suele llamar Previous Car, sirvió para que los ingenieros vieran de primera mano la velocidad y el entendimiento que Franco es capaz de aportar a la puesta a punto. Si te está gustando este tema y quieres ver más contenido así, te invito a que le des like al video. De esa forma, sabremos que aprecias este tipo de análisis y podremos seguir ampliando la información. Lo que más impresiona de Franco no es solamente su rapidez pura, sino también la madurez con la que maneja la presión. En varias entrevistas, ha señalado que su estilo es ser siempre el mismo, sin máscaras, sin personajes. En un ambiente tan corporativo como la Fórmula 1, donde a veces los pilotos parecen casi robots o ejecutivos con casco, ese atisbo de frescura y cercanía encanta a los fanáticos. Además, Franco es muy consciente de la historia que le precede, la suya no es la de un piloto con grandes padrinos, sino la de un joven cuyo padre vendió la casa para que él pudiera competir en Europa. Ese sacrificio familiar, sumado a su talento, hace que la gente se identifique con él y con su trayectoria. Las referencias que están saliendo en distintos medios van en la misma línea, Franco no es un simple novato. Sí, es cierto que en la historia de la Fórmula 1 ha habido casos de promesas frustradas que comenzaron con mucho ruido y acabaron sin nada concreto. Pero Franco ya ha dado un primer golpe sobre la mesa con aquellas 9 carreras en Williams. Ya demostró que, subido a un monoplaza complicado, pudo exprimir un rendimiento decente, sin incidentes importantes y con tiempos que sorprendieron en la telemetría interna. De ahí que gente como Oliver Oak diga sin titubeos que es raro tener a alguien con esa experiencia como piloto reserva. De igual forma, no se puede pasar por alto la mención de Briatore en una entrevista reciente, donde afirmó que la promesa de la escudería es poner a Franco en condiciones de hacer un buen trabajo, es decir, en un monoplaza competitivo y con un equipo de ingenieros a su servicio. Esa frase puede interpretarse de muchas maneras, pero la mayoría coincide en que se refiere a que si Franco se gana el derecho a correr como titular, recibirá todos los recursos técnicos y humanos que necesite para brillar. No sería la primera vez que un reserva termina subido a un coche porque el equipo decide que lo merece. La historia reciente está llena de ejemplos de pilotos que, a mitad de temporada, tomaron el volante y nunca más lo soltaron. Otro de los detalles más llamativos es que Franco Colapinto viajará a Australia para el primer Gran Premio del año. No lo hará como turista, sino como parte de la estructura de Alpine, algo que inevitablemente generará un juego de cámaras. Todos esperan filmar a Jack Dwan en el box, quizás con un pequeño error, y luego a Franco sentado, mirando atentamente las pantallas y analizando el rendimiento del equipo. Es un guión perfecto para la narrativa mediática que se ha montado en torno a esta rivalidad. Cada pequeño incidente, cada décima de diferencia en los entrenamientos,
cada gesto de frustración en el rostro de Dwan será captado y comentado por la prensa, especialmente por aquella que busca la noticia del cambio de titular. En el lado de Jack, la presión es doble. No solamente debe rendir para Alpine, sino que su futuro completo en la Fórmula 1 está en juego. Si sus resultados no son lo suficientemente buenos, la relación con Briatore y con la cúpula directiva podría quebrarse. Y si se rompe, quizás otro equipo no esté tan interesado en sus servicios. En ese sentido, Jack tiene un reto similar al que tenía Oscar Piastri cuando pasó por situaciones tensas en Alpine, aunque en el caso de Piastri, el asunto se tornó más en un conflicto contractual que deportivo. Jack sabe que, si rinde a un nivel muy alto y consigue igualar o batir a Pierre Gasly, demostraría a todos que su asiento es merecido. Pero si no, será una especie de muerte anunciada. Alpine no dudará en subir a Franco en cuanto tenga la más mínima excusa. Dicho sea de paso, la propia experiencia de Helmut Marko en Red Bull nos demuestra lo rápido que pueden tomar decisiones en la Fórmula 1 cuando tienen un reserva valioso a la espera. Liam Lawson fue un ejemplo reciente de un piloto que, estando en la sombra, tuvo su oportunidad cuando un asiento quedó libre por lesión o por bajo rendimiento de otro piloto. Lo mismo sucedió con NYCK de Vries en su momento, cuando sustituyó a Alex Albon en Williams y sorprendió a medio mundo con su actuación. La diferencia aquí es que Franco no solamente sorprendió con una carrera, sino que disputó 9 grandes premios que no pasaron inadvertidos para nadie. En la visión de Franco, tal como la ha expresado en algunas entrevistas, todo se reduce a aprovechar cada oportunidad que se presente. Él sabe que las entrevistas que está ofreciendo hoy en día pueden quedar obsoletas en unas cuantas semanas, en cuanto se desate la acción en pista y se produzca algún desenlace en el asiento titular. Por eso, mantiene un discurso sosegado, en el que recalca que su principal labor ahora es aportar en el simulador y ayudar a Pierre y a Jack con la puesta a punto, pero dejando entrever que él siempre estará listo para saltar a la pista si el equipo se lo solicita. A pesar de toda esta atmósfera de tensión, los fanáticos han quedado encantados con la anécdota de Franco sobre cómo Red Bull mostró interés en él. Se ha llegado a decir que la escudería de las bebidas energéticas le dio un vistazo muy serio durante su etapa en Fórmula 3, e incluso en el periodo en el que Franco participó en las 9 carreras con Williams. Sin embargo, en la Fórmula 1 las negociaciones son tan cambiantes que, lo que está casi sellado un día, se desvanece al siguiente. Franco ha dicho textualmente que aquellas ofertas fueron desapareciendo hasta que la opción ideal terminó siendo Alpine, un sitio en el que, aparentemente, no hay tanta urgencia mediática por otros pilotos jóvenes, y donde tendría una puerta abierta de manera real. El test de Barcelona, aunque sea relativamente clandestino por la falta de imágenes y confirmaciones oficiales, ha sido un elemento clave en esta historia. Según los medios franceses, Franco le sacó entre 3 y 5 décimas por vuelta a Jack Dwan en la mayoría de las tandas. No hay confirmación oficial, pues estas pruebas privadas no suelen publicitar tiempos ni detalles técnicos. Sin embargo, la forma en que Oliver Oak y Flavio Briatore han elogiado a Franco indica que el rendimiento fue, como mínimo, muy prometedor. Oliver Oak, por ejemplo, enfatizó que era una excelente oportunidad para que Franco conociera a sus ingenieros y a su nueva familia. Esas declaraciones son más profundas de lo que parecen, pues se refieren al proceso de integración, algo fundamental para que un piloto se sienta cómodo y rinda al máximo en el monoplaza. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Franco Colapinto podrá hacerse con el puesto titular más pronto de lo que imaginamos o Jack Dwan logrará impresionar y mantener su lugar? Déjanos tus comentarios, queremos saber tu punto de vista. El hecho de que personajes tan importantes como Joan Villa del Prat, que vivió en primera persona la etapa dorada de Benetton con Michael Schumacher y Flavio Briatore, expresen abiertamente que Dwan podría caer tras tan solo 3 carreras, incrementa la sensación de un plazo muy corto para Jack. Por eso mismo, muchos aficionados se preguntan si las presiones no son excesivas para un piloto con tan poca experiencia en la Fórmula 1. No hay que olvidar que la mayoría de novatos requieren un margen de adaptación, un tiempo para comprender la dinámica de un equipo, los procedimientos de carrera y la evolución del coche.
Sin embargo, la Fórmula 1 de hoy ya no tiene tanta paciencia. El margen de error se ha estrechado, los equipos invierten sumas multimillonarias en el desarrollo, en la gestión de los simuladores, en la aerodinámica y en toda la infraestructura alrededor de las fábricas. Un piloto que no sea capaz de aportar en términos de rendimiento y de puntos, difícilmente se mantendrá por mucho tiempo. Y la situación de Dwan es especialmente complicada porque en la escudería tienen la certeza de que hay un joven argentino muy talentoso, en la recámara, listo para dar un paso adelante si las cosas no salen bien. Hay quienes comparan el estilo de Franco Colapinto con el de Carlos Sainz cuando éste entró en la estructura de Toro Rosso, o incluso con el desparpajo que Max Verstappen mostró en sus inicios. No tanto en lo agresivo dentro de la pista, porque cada piloto tiene su manera de atacar las curvas, sino en la forma de encarar la responsabilidad de representar a un país y de cargar con expectativas muy altas a una edad tan temprana. Franco podría convertirse en el gran referente del automovilismo argentino en la Fórmula 1, algo que no se ve desde hace muchos años, y esa relevancia mediática también resulta muy atractiva para un equipo que quiere tener repercusión global. Por otro lado, la personalidad de Franco, que él mismo describe como abierta y sin máscaras, ha caído muy bien en la afición. En un deporte donde a veces los mensajes de los pilotos pasan por varios filtros de departamentos de comunicación, ver a alguien que habla con espontaneidad, saluda a los periodistas por su nombre y muestra algo de su vida personal, es un soplo de aire fresco. Muchos consideran que eso es un factor clave para que reciba tanto apoyo popular. Además, el hecho de que venga de una familia que hizo enormes sacrificios para que él pudiera continuar en Europa y forjar su carrera, le da un aura de humildad y de superación que conecta con miles de fanáticos en América Latina y alrededor del mundo. Si miramos la parte técnica, uno de los mayores desafíos para Franco será adaptarse completamente a la metodología de Alpine, sobre todo, a la dupla Pierre Gasly-Jack Dwan, que ya lleva tiempo trabajando juntos. Aunque Jack sea su principal competidor interno, no se puede olvidar que Gasly, con más experiencia en Fórmula 1, será también una referencia muy útil para cualquier piloto que quiera medirse y aprender de un compañero. Por ahora, la labor de Franco en el simulador es vital para pulir las estrategias de carrera, probar configuraciones alternativas, ensayar nuevos paquetes aerodinámicos y, en general, convertirse en una pieza fundamental del equipo. La historia de la Fórmula 1 está repleta de ejemplos de pilotos reserva que despuntan en un momento clave y se ganan la butaca titular. Precisamente por eso, no son pocos los que aseguran que Alpine está preparando el terreno para un posible relevo antes de la mitad de la temporada. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Jack Dwan experimente una revelación en las primeras carreras, se sienta cómodo en el monoplaza y sorprenda a todos con actuaciones sobresalientes. El automovilismo es impredecible, y en parte ese es su encanto, nunca puedes dar nada por sentado. Hay que recordar que a Dwan lo ha respaldado un grupo de patrocinadores fuertes y el respeto de varios miembros del paddock, quienes han visto destellos de su talento en las categorías inferiores. Su estilo de pilotaje es fino, prefiere la precisión a la agresividad, y eso puede jugar a su favor en circuitos de características técnicas. Pero, a la vez, también existe el riesgo de que la falta de agresividad le cueste posiciones en salidas y maniobras al límite, sobre todo cuando uno tiene como compañero a Pierre Gasly, que ya demostró su valía ganando carreras con su anterior escudería. El escenario está preparado. Las declaraciones de Briatore y de Oliver Oak, el test de Barcelona, la presión mediática, la experiencia previa de Franco en Williams, la posible urgencia de Dwan por no fallar, todo esto conforma un guión que parece sacado de una película dramática, pero que se desarrolla en tiempo real ante la mirada de millones de fanáticos. Mientras tanto, Franco permanece con los pies en la tierra, sin descuidar el trabajo en el simulador y probando cada detalle que, llegado el día, le permita estar a 100% si se sube al monoplaza para un gran premio oficial. También resulta interesante ver cómo Pierre Gasly, que en un primer momento se mostró reacio a opinar demasiado sobre el caso Dwan a Franco, finalmente ha soltado la frase mediáticamente no está en el mejor estado de ánimo. Quizá fue un comentario genuino, sin intención de hacerle daño a Jack,
pero también podría leerse entre líneas cierta inquietud por ver cómo su compañero no termina de sobrellevar la presión. Suele decirse que, en Fórmula 1, los peores enemigos de un piloto son la falta de confianza y los errores que se derivan de ello. Un piloto que llega desconfiado a la primera carrera, se expone a cometer fallos en frenada, en las salidas o incluso a ser más lento en clasificación, cuando deba exprimir el neumático en la vuelta decisiva. Hay otra arista interesante: si Jack Doohan logra sobreponerse y logra incluso ganar la comparación con Pierre Gasly en las primeras carreras, podríamos estar ante una de esas historias de redención que en la Fórmula 1 ocurren de vez en cuando. Por eso, algunos medios franceses, como Canal Plus, han sostenido que Briatore mantendrá a Doohan en el asiento si sus resultados son satisfactorios. Es una obviedad, pero se ha publicado casi como una primicia, cuando la realidad es que cualquier jefe de equipo, en cualquier escudería, hará todo lo posible por sostener a un piloto que entrega buenos resultados y puntos en el campeonato. En el hipotético caso de que Doohan arranque con un ritmo increíble, todo este debate se pondría en pausa, al menos durante un tiempo, y Franco Colapinto quedaría a la expectativa, sumando rodaje en el simulador, participando en algunas sesiones de entrenamientos libres y esperando su oportunidad. Sin embargo, la mayoría de periodistas especializados que siguen de cerca el día a día en Alpine coinciden en que la dirección deportiva ya ha tomado una decisión interna: quieren que Franco sea su futuro. De ahí a que sea un futuro inmediato o mediano, depende de la evolución de Doohan y de la propia dinámica del campeonato. En la previa de Australia, se prevé que Franco tenga una presencia mediática destacada. No olvidemos que Jack es local en Melbourne, y nada llamaría más la atención que ver a Franco, acompañando a la escudería en cada sesión, recibiendo tantas o más atenciones por parte de los medios que el propio Jack. Seguramente habrá notas en televisión, entrevistas, reportajes comparando sus trayectorias y un sinfín de anécdotas que alimentarán la narrativa del quien se queda con el asiento. Para la afición argentina, será un aliciente más para vivir este arranque de temporada con el corazón en la mano, soñando con un volante titular para su compatriota. Por el momento, la historia seguirá su curso natural. Entre bastidores, Flavio Briatore reconoció sentirse un tanto incómodo en la conferencia donde mencionó a los tres pilotos y luego tuvo que matizar: sí, ya que empieza la temporada, luego tenemos a Franco, luego a Polarón. Fue como si tuviera que recomponerse a mitad de la frase para que no sonase a que ya daba por sentado el ascenso de Colapinto en el corto plazo. La prensa, por supuesto, no ha pasado por alto ese titubeo, y las teorías se multiplican en las redes sociales. A todo esto, Franco mantiene la serenidad. Ha dicho en varias entrevistas que su meta es clara: triunfar en la Fórmula 1. Su carrera deportiva no ha sido un camino de rosas, y está acostumbrado a tener que demostrar cada fin de semana que merece estar donde está. En su mentalidad, no hay rencor por no haber firmado antes con Red Bull, ni por las ofertas que se cayeron en último momento. Se concentra en lo que tiene ahora y en la relación con Alpine, que pinta inmejorable si logra mantener la progresión. Tal vez la clave de todo radica en que Franco ya dio un paso enorme al competir en esas 9 carreras en Williams. Fue una muestra de que puede con la presión del gran circo, y que no es un rookie al que le tiemblen las piernas al ver a figuras consagradas en la parrilla. Esa experiencia, por breve que fuera, significa un precedente que casi ningún piloto reserva tiene. ¿Quién no recuerda cómo NYCK de Vries dio un golpe sobre la mesa en Williams cuando se subió de emergencia y de inmediato superó a su compañero? En este caso, Franco ha tenido más carreras y más ocasión de aclimatarse al ritmo de la categoría. Con todo lo mencionado, es lógico que la prensa y los aficionados estén ansiosos por ver qué sucede en esas supuestas 3 carreras que, según Joan Villa del Prat, determinarán el futuro inmediato de Jack Doohan. Vale la pena resaltar que ese número de 3 carreras es una estimación, no una regla escrita. Podría ser que Jack reciba un margen de 4 o 5 carreras, o que todo se precipite si comete un grave error en la primera o en la segunda. El automovilismo es así de impredecible, y cuando hay grandes intereses de por medio, las decisiones se toman con celeridad. Un factor adicional podría ser la opinión de Pierre Gasly, que, al ser el piloto más experimentado,
quizás tenga un peso en la evaluación. Si Gasly señala que, para alcanzar los objetivos del equipo en el campeonato de constructores, necesitan un compañero más sólido, podría acelerar la destitución de Jack. No sería la primera vez que, en la dinámica interna de un equipo, la voz del piloto número uno o con mayor experiencia tenga un efecto decisivo. Por supuesto, esto va ligado a la personalidad de Gasly y a la forma en la que la dirección técnica interprete sus comentarios. Pero no deja de ser un factor que se suma a la ecuación. El papel de la fábrica y del simulador seguirá siendo determinante. Franco Colapinto se está preparando allí, con pruebas muy específicas que replican distintos trazados, distintas condiciones climatológicas y diferentes configuraciones de reglajes. Cuanto más domine el simulador y cuanto más feedback provea al equipo, más valioso se volverá a ojos de los ingenieros y jefes deportivos. En la Fórmula 1 moderna, el trabajo en simulador es fundamental para desarrollar el coche y planificar mejoras. Y si Franco hace un aporte claro en la evolución del monoplaza, eso también reforzará su posición interna. Aunque se diga que Oliver Oak y Flavio Briatore hablan maravillas de Franco, hay que ver cómo evoluciona la temporada y cuántos puntos acumula Alpine con Jack Doohan y Pierre Gasly. Al final, la Fórmula 1 es un deporte en el que los números mandan. Si Jack arranca sumando buenos puntos, quizás este culebrón se enfríe, al menos durante la primera mitad del año. Si, por el contrario, hay carencias en el rendimiento, veremos correr a Franco antes de lo que muchos esperan. Algunos aficionados recuerdan casos del pasado, como la disputa entre Jenson Button y Jacques Villeneuve en Bar, donde la presión mediática y los resultados terminaron favoreciendo al inglés. O la de Nick Heidfeld y Robert Kubica en BMW, donde un piloto joven termina por destronar a alguien con más experiencia. Son ejemplos de cómo la tensión y las expectativas pueden inclinar la balanza a favor del que muestre el mejor ritmo y la mejor constancia en las primeras competencias. Lo único claro es que se viene un inicio de temporada muy entretenido, en el cual, incluso más allá de las peleas por el título, la lucha entre Doohan y la sombra de Colapinto va a ser uno de los focos de atención. De manera oficial, Franco tendrá ese rol de reserva, apoyando en el simulador y sumando kilómetros cuando la normativa lo permita. Pero basta un tropiezo grave de Jack para que la puerta se abra de par en par. Y en ese momento, todos esos halagos de Briatore, de Oak y de personalidades como Joan Villa del Prat, se pondrán a prueba en la pista. Si hay algo que llama la atención es la narrativa mediática. Normalmente, un piloto reserva no suele recibir tantas menciones ni expectativas. Por lo general, el foco se lo llevan los titulares y el reserva permanece en la sombra, listo para actuar en caso de lesión u otro imprevisto. Sin embargo, el caso de Franco es distinto, porque no se trata de un simple joven en formación, sino de alguien que ya saboreó la competencia real en la Fórmula 1 y que ha demostrado un ritmo nada despreciable. Esa condición lo convierte en un rival directo para Jack, incluso sin subirse todavía al monoplaza. Por supuesto, el aficionado argentino vive todo este proceso con emoción y esperanza. Franco Colapinto podría romper una sequía enorme de pilotos argentinos en la categoría reina, algo que el público de su país ansía desde hace décadas. Si logra consolidarse, el impacto no solamente será deportivo, sino también cultural y mediático. Se potenciaría la presencia de marcas y patrocinadores argentinos, y habría una gran ola de aficionados siguiendo cada fin de semana. Esto, a su vez, haría crecer la popularidad de Alpine en Latinoamérica, un mercado siempre apetecible para las marcas. En la Fórmula 1 moderna, hay una lucha constante por fidelizar a los aficionados de distintas regiones del mundo, y tener un piloto puntero de Argentina es, sin duda, un plus. Quizá por eso, entre otras cosas, la escudería se ha volcado tan decididamente en darle todo el respaldo a Franco, desde el test en Barcelona hasta la invitación a formar parte del equipo en las primeras carreras de la temporada. Mientras tanto, Jack Doohan buscará aprovechar su condición de local en Australia, si es que llega con el ánimo en alto y con la certeza de que puede empezar con el pie derecho. Nada genera más confianza que un buen resultado en la primera carrera del año, especialmente cuando es en casa, con la afición animándote.
Si Jack demuestra un gran desempeño en Melbourne, la narrativa podría cambiar, al menos temporalmente, y el debate se volcaría en si Colapinto podrá esperar pacientemente su oportunidad o no. Pero si Jack falla estrepitosamente en su tierra, las consecuencias podrían ser fulminantes, pues empezaría la temporada cuesta arriba y con todavía más presión mediática. Esto, en el fondo, se traduciría en un estrés adicional para un piloto que ya está en el punto de mira. Sucede que, en la categoría reina, las oportunidades son escasas y se deben aprovechar al máximo. Al fin y al cabo, la maquinaria de Alpine está diseñada para pelear, al menos, por un cuarto o quinto lugar en el campeonato de constructores, y si ven que Dwan no suma lo suficiente, no se lo pensarán dos veces antes de cambiar a Franco. Suscríbete a Zona Piloto si deseas seguir de cerca esta historia apasionante. Aquí vas a encontrar todos los pormenores que se vayan produciendo, las declaraciones de los protagonistas, los análisis de cada gran premio, los datos de telemetría y, por supuesto, todas las actualizaciones sobre Franco Colapinto, Jack Dwan y el equipo Alpine. Al suscribirte, no solo recibirás nuestras novedades al instante, sino que también formarás parte de una comunidad que comparte tu misma pasión por el automovilismo. Mantente al tanto, porque esta temporada promete emociones fuertes y giros inesperados, y nosotros estaremos aquí para contártelo todo con la mayor objetividad posible.